Me quedé al lado de Connor sin dejarlo después de que sufrió un derrame cerebral. Me autodidactiqué en medicina tradicional china y lo acompañé todos los días durante su entrenamiento de rehabilitación. Estaba tan ocupada que casi no tenía tiempo para descansar, solo para ganar suficiente dinero para sus gastos médicos. Durante 10 años enteros, mi cabello se volvió completamente blanco y me hice extremadamente anciana. Finalmente, se recuperó a su estado normal. Dijo que me estaba agradecido y que me amaría el resto de su vida. Sin embargo, cuando me enfermé, ni siquiera quiso llamar una ambulancia por mí. Cambió mis medicamentos y deliberadamente tiró una maceta a mi cabeza desde el tercer piso. Me vio caerme al frío suelo, sangrando abundantemente de la cabeza. Como él quería, morí de una enfermedad grave. Se llevó todo mi dinero y la casa y huyó muy lejos. Cuando abrí los ojos de nuevo, me di cuenta de que había regresado a hace 12 años. Connor en la cama de hospital abrió los ojos de horror. Oh, resulta que no era solo yo la que había vuelto. ¿Qué es lo que es pasar de un cuerpo lleno de enfermedades crónicas, donde ni siquiera se puede respirar demasiado fuerte, a un cuerpo saludable a los 30 años? El aire fresco con el rico aroma de las flores entró en mis pulmones a través de mi nariz, y la luz solar primaveral se vertió a través de la ventana del BAO y me sumergió. Mirando a la mujer en el espejo con cabello negro, piel lisa y ojos rojos e hinchados, solo sentía que todo mi cuerpo era tan ligero que parecía que estaba a punto de volar. He vuelto a hace 12 años. En este momento, acababa de cumplir 30 años y estaba en la flor de la vida. Todas las funciones de mi cuerpo estaban en su punto máximo. Estaba libre de enfermedades y dolores, tenía un matrimonio armonioso y una carrera próspera. La única cosa que me hizo sentir dolor era la repentina enfermedad de mi esposo, Connor. El repentino derrame cerebral lo hizo a Annabel a continuar trabajando, e incluso no podía realizar las tareas más simples como comer, beber y ir al BAO. Necesitaba que alguien lo cuidara en todo momento. Sus padres, que siempre lo habían considerado su orgullo, cortaron el contacto con nosotros después de enterarse de su enfermedad. No tuve más remedio que pedir ayuda a mi madre. Él no podía cuidarse a sí mismo y la situación era muy mala. Una serie de cirugías habían agotado todos mis ahorros. Tuve que tomar varios trabajos para mantener nuestra vida y sus gastos médicos. Mis amigos alrededor de mí me habían persuadido incontables veces para que renunciara, diciendo que no debía perder mi tiempo en una persona así. Incluso tuve una gran pelea con ellos por eso. No creo que sea un desperdicio. Connor y yo éramos los primeros amores el uno del otro. Pasamos de la universidad al salón de bodas y estábamos profundamente enamorados antes de que él tuviera el accidente. No quería, y no estaba dispuesta a renunciar a él cuando estaba en la situación más difícil. Por supuesto, no fue que no tuve el pensamiento de renunciar. Cuando mi madre se agotó y murió, cuando ensució una y otra vez las nuevas fundas de colchón que acababa de cambiar, cuando no podía permitirme el dinero para comprar la comida para el día siguiente y mi siguiente trabajo aún no estaba resuelto. Vi los ojos de Connor llenos de culpa y lágrimas y vi nuestras fotos de boda dulces y felices de cuando éramos jóvenes. Así que el pensamiento de renunciar fue disipado así. Durante 10 años enteros. Al final, ni siquiera podía decir exactamente por qué estaba perseverando. Solo recordaba la alegría que sentía cuando lo veía recobrarse gradualmente a su estado normal paso a paso. Pensé que finalmente había soportado las dificultades, y pensé que mi vida podía volver a ser como hace 10 años. Pero las enfermedades acumuladas en estos 10 años me recordaron que nunca podía volver al pasado. La cosa que me deprimió aún más fue Connor. Cuando me enfermé, me abrazó y dijo que me amaría el resto de su vida, que me cuidaría como yo lo había cuidado a él, y que esperaba que me pusiera mejor pronto. Pero ni siquiera quiso contratar a una cuidadora para mí. Cuando ensucié las fundas de colchón, frunció el CEO de disgusto y se negó a limpiarlas por mí. Cuando estaba tan hambrienta que me daba un espasmo de estómago y le pedí que me preparara comida y agua antes de salir, dijo con impaciencia, ¿no puedes aguantar un rato? Me desmayé en el BAO y me quedé tendida en el frío suelo con la cabeza sangrando hasta la mañana siguiente. La primera cosa que vi cuando desperté fue su expresión decepcionada. Cuando volví de una consulta de seguimiento en el hospital,
Casi me atrapa una maceta abajo de la comunidad. Cuando miré hacia arriba, vi su figura pasar volando. Desde ese momento, estaba segura de que realmente quería que yo muriera. Estaba desilusionada y enojada, y también había un sentimiento de tristeza indescriptible. Pasé 10 años de mi juventud cuidándolo minuciosamente hasta que se recuperó. Nunca realmente renuncié a él incluso en los momentos más difíciles. Pero, ¿por qué? Solo porque estaba enferma, y mi enfermedad ni siquiera era tan grave como la suya en ese momento. ¿Por qué se cansó tanto de mí y me odió tanto que quería que yo muriera? No quería morir. Todavía quería seguir viviendo. Empecé a hacer mis maletas y me preparé para irme, pero quizás debido a la emoción, mi enfermedad reapareció. Me caí al suelo y buscaba con los dedos la botella de medicamentos que llevaba siempre contigo. Fue entonces cuando me di cuenta de que él había cambiado mis medicamentos. Connor se paró en la puerta de la habitación y me vio temblar en el suelo. Había una expresión de emoción sin disimular en su rostro. Morí en desesperación y dolor de esta manera. Después de mi muerte, Connor vendió la casa que me dejó mi madre y se llevó todos mis ahorros y huyó muy lejos. ¿Cómo no podía odiarlo? Mi maravillosa vida fue arrastrada por él. Casi renuncié a mi carrera. Mi sueños e incluso mi vida normal por él. Pero al final, todo lo que recibí a cambio fue su disgusto, odio e indiferencia fría. De repente, hubo un fuerte estruendo en la habitación. Volví en mis sensis y casi no podía esperar para ir a la habitación. El hombre tendido en la cama no podía esconder la pánico en su rostro. Cuando me vio venir, trató de fingir calma y llamó vagamente mi nombre. Yvonne, miré a sus ojos. Y las comisuras de mis labios se elevaron involuntariamente. Estaba tan emocionada que mi alma estaba temblando. Connor. Me acerqué paso a paso. Tú también has vuelto, ¿verdad? ¿Qué estás hablando? Se asustó y trató de fingir ser la misma persona culpable y amorosa que antes para confundirme. Pero al igual que no podía reprimir mi emoción y agitación cuando me recuperé de un cuerpo enfermo a uno saludable. Él también obviamente no podía controlar su pánico y miedo cuando pasó de un cuerpo saludable a un estado en el que no podía moverse. Además, él causó indirectamente mi muerte. Volvió a nacer y volvió a caer en mis manos en una situación así. Sería extra, o si no tuviera miedo de mí. Sé que me entiendes, Connor. Acaricié suavemente su rostro y estaba muy desconcertada. ¿Qué pasa? ¿De qué tienes miedo? Soy tu esposa. ¿Por qué tienes tanto miedo de mí? Su cuerpo estaba temblando y su rostro también estaba temblando. Trató de controlar con esfuerzo su cuerpo y retroceder, pero no pudo hacerlo. En cambio, su rostro se puso rojo de tensión y el miedo en sus ojos estaba casi a punto de desbordarse. A menos que hayas hecho algo realmente desagradable para mí, no tendrías tanto miedo de mí. De repente me acerqué y miré directamente a sus ojos. ¿Qué has hecho que me desagrada? No, Yvonne. No he hecho nada que me desagrade a ti. Su deseo de sobrevivir era abrumador. Trató de elevar con esfuerzo las comisuras de sus labios para mostrar una sonrisa. Que obviamente era para complacerme. Es así. Levanté las cejas. En su mirada suplicante. De repente le di un fuerte bofetada. Bofetón. Hubo un sonido claro. Y me sentí tan aliviada que todos los poros de mi cuerpo parecían abrirse. La mitad de la cara de Connor se puso roja e hinchada rápidamente. Con 5 marcas de dedos obvias en ella. El dolor distorsionó su rostro. Un destello de odio pasó rápidamente por sus ojos. Y luego se convirtió rápidamente en la expresión lastimera que fingió tener deliberadamente. Yvonne, lo miré fríamente y le di otro bofetada sin dudarlo. Bofetón. Esta vez, Connor no pudo mantenerse en calma en absoluto. Estaba asustado y enojado. Y todo su cuerpo estaba temblando. Agarré su cuello y lo obligué a mirarme. No te dejaré tener una vida fácil, Connor. Su rostro se puso pálido, y mi rostro frío y lleno de rencor se reflejaba en sus pupilas temblorosas. Devolveré todo lo que has hecho a mí uno por uno.
Solo espera y verás. Tu vida en el futuro definitivamente será muy emocionante. No, no. Olí un hedor fétido. Cuando miré hacia abajo, me di cuenta de que Connor se había mojado de miedo. Retrocedí unos pasos de disgusto. Cubrí mi nariz y repetí las palabras que él me había dicho antes. Eres tan asqueroso. Connor jadeó y su rostro estaba lleno de desesperación como ceniza. La primera cosa que hice después de volver a mi juventud fue contratar a una cuidadora para Connor. Nunca más desperdiciaré todo mi precioso tiempo en alguien como Connor. Al igual que hice en mi vida anterior. No se lo merecía en absoluto. ¿Es suficiente el dinero? Todavía tengo algo aquí. Ya te he transferido 100,000 yuanes. De lo contrario, dejarme aquí y ayudarte a cuidar a Connor. Al igual que en la vida anterior. Mi madre quería quedarse y ayudarme a cuidar a Connor, y me dijo que no renunciara a mi trabajo. Le dije que ya había contratado a una cuidadora y que no me resignaría, pero ella todavía estaba preocupada. No te preocupes, mamá. Lo manejaré bien. Me apoyé en su hombro y reprimí la amargura en mis ojos. Después de que te vayas, come y bebe bien. No te preocupes siempre por mis asuntos. El médico dijo que el estado de Connor se ha estabilizado, y además, hay una cuidadora que me ayuda. La envié a la estación de ferrocarril de alta velocidad y le hice una señal con la mano. Envíame un mensaje cuando llegues a casa y cuídate. En comparación con mi vida anterior, estaba mucho más emocionalmente estable. Aunque mi madre todavía estaba preocupada. No pudo persuadirme, así que tuvo que irse. La cuidadora recién contratada se llamaba Liu. Y la llamé hermana Liu. Era una mujer con un aspecto algo desagradable, pero fingía ser muy amable delante de mí. Al principio, cuidó muy bien a Connor. Debido a esto, Connor pensó que todavía lo amaba y que esas palabras que dije eran solo por rabia. Yvonne, te trataré bien. Me pondré mejor pronto y luego te trataré bien. Cuando llegué a casa del trabajo, me llamó a la habitación. Escondió todo su odio y me mostró una sonrisa aduladora. De verdad, lo prometo. Me pondré mejor lo antes posible, y luego podemos vivir nuestras vidas como solíamos, ¿de acuerdo? Parecía ansioso y hablaba muy en serio. Como si estuviera a punto de levantar la mano y jurar un juramento. No tenía idea de lo asqueroso que se veía en ese momento con su habla entrecortada y la saliva volando por todos lados. Espero que todavía puedas decir eso en unos días. No respondí a sus palabras. Solo sonreí ligeramente. Cerró la puerta y salió. Connor en el video de vigilancia se veía muy confundido. Pero pronto mostró una expresión de odio cuando miró la puerta cerrada. La hermana Liu mostró su verdadera naturaleza en solo unos días. Porque se dio cuenta de que la confiaba extremadamente y ni siquiera preguntaba nunca por el estado de Connor. ¿Te has ensuciado de nuevo? ¿Por qué no puedes aguantar un rato? Ya no cambiaba la ropa y los pañales de Connor con tanta diligencia como en los primeros días. En cambio, mostró una expresión de disgusto y arrojó el al manchado de excrementos y orina sobre el cuerpo de Connor. La cara de Connor se puso roja de rabia, y su cuerpo temblaba de furia. Tú, le diré a Yvonne y la haré despedirte. ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera hablas claro, ¿y todavía quieres delatarme? La hermana Liu no se preocupó en absoluto. Se limpió la saliva de la cara de disgusto y luego le pellizcó fuertemente la pierna a Connor. Tu esposa está muy ocupada. Te ha confiado completamente a mí. Ni siquiera vendrá a verte. Déjalo ya. De hecho, para dar espacio a la hermana Liu para hacer su trabajo, no había visitado a Connor durante muchos días seguidos. Estaba muy ocupada. Tan ocupada con la promoción que casi no podía encontrar tiempo para nada más. Naturalmente, no podía pensar en otros asuntos. Pero no era que estuviera demasiado ocupada. Antes de acostarme, veía la vigilancia de la habitación de Connor para disfrutar de su estado incómodo durante todo el día. La hermana Liu realmente se hizo merecedora de su reputación como la cuidadora que había contratado específicamente. Hizo casi todo lo que yo quería hacerle a Connor. No le dio de comer.
Solo cuando estaba tan hambriento que seguía golpeando la cabecera de la cama con la cabeza, haciendo un sonido de golpe, ella con renuencia le empujó la comida aplastada a la boca. Solo cambiaba su al cuando estaba a punto de llegar a casa. A veces incluso se olvidaba. Así que Connor tuvo que soportar sus necesidades físicas. Pero hubo momentos en los que no podía aguantar. En ese momento, su cara se ponía de roja a blanca, luego a verde y, finalmente, de nuevo roja. La sensación de estar acostado en sus propios excrementos definitivamente no era agradable. En la vida anterior, lo cuidé minuciosamente. Casi lo limpié 3 o 4 veces al día. Incluso cuando iba a trabajar, mi madre lo cuidó muy bien por mí. Durante los 10 años que estuvo en la cama, nunca desarrolló úlceras de presión. Sin embargo, apenas 2 meses después de que la hermana Liu llegara, su cuerpo comenzó a emanar un hedor fétido. Se puso pálido y delgado muy rápidamente, y casi ni siquiera podía hablar. Nadie lo acompañaba a practicar el habla. Ni siquiera podía ver televisión o tener acceso a ningún producto electrónico. De noche, después de trabajar horas extras, llegué a casa y, por un impulso, fui a ver a Connor. Yu Lee estaba muy emocionado y trató de alcanzarme con la mano con esfuerzo. Lágrimas turbios rodaron de sus cuencas oculares hundidas. Pensé de nuevo en la vida anterior. Cuando estaba en la cama incapaz de cuidarme a mí misma, ¿cómo me trató Connor? Ni siquiera quería entrar en mi habitación, por no hablar de cuidarme. Si no hubiera sido por mis gritos que llamaron a los vecinos, no me habría limpiado el cuerpo ni me habría preparado las comidas. Estoy muy ocupada, Yvonne. Mi nuevo trabajo no me permite volver tan temprano. Tengo que trabajar muy duro para demostrar mi valor a mi jefe y mantener este trabajo. Sentí frío en mi corazón, dolor y humillación, pero realmente tengo hambre. ¿No podrías al menos cocinar una olla de caldo de arroz para mí y ponerlo en la mesita de noche antes de salir? La mirada de Connor era extremadamente fría, mezclada con una expresión descarada de disgusto, como si yo fuera un gran problema que no podía deshacerse fácilmente. En su corazón, yo, que estaba llena de enfermedades y necesitaba cuidado, era realmente una existencia así. ¿Qué quieres decir? Volví mis pensamientos de la vida anterior y entré en esta habitación hedionda, cubriéndome la nariz y la boca. Connor casi rompió a llorar. Estaba muy ansioso y me suplicó con una voz entrecortada que despidiera a la hermana Liu y contratara una nueva cuidadora para él. ¿Por qué piensas así? Sonreí, sin esconder la frialdad y el disgusto en mi rostro. No la despediré. Ella es la cuidadora que contraté específicamente para cuidar de ti. Connor me miró con incredulidad. Yan. ¿Te has olvidado? Apreté la respiración y me acerqué a él. Dije que no haría que tu vida fuera fácil. Connor se derrumbó en la cama. Sus ojos turbios me miraron con furia, y su rostro mostraba una desesperación y miedo aún más profundos. Obviamente, había sufrido bastante tortura a manos de la hermana Liu en los últimos 2 meses. La hermana Liu estaba muy contenta trabajando en mi casa. Simplemente era la mejor empleadora que había conocido. Le pagué el salario puntualmente y no interferí demasiado en su trabajo. Estaba tan ocupada que ni siquiera me di cuenta de que estaba abusando de Connor. La condición de Connor empeoró día a día. En la vida anterior, bajo el cuidado de mi madre y yo, aunque su estado físico no podía mejorar, su estado mental siempre era bueno. No importaba cuán ocupada estuviera, encontraba tiempo para acompañarlo y animarlo. Le dije que no se desesperara, que creyera que se pondría mejor y que creyera que la vida era hermosa. De vez en cuando, tenía crisis. Rompía las cosas de la mesita de noche, volcaba las comidas que le traía e incluso se negaba a tomar sus medicamentos. En ese momento, lo persuadía pacientemente y suavemente. También sacaba los casos recolectados de rehabilitación después de un derrame cerebral para consolarlo, diciendo que definitivamente se pondría mejor. Luego me abrazaba con culpa. Lo siento, Yvonne. Lo siento. Estoy simplemente demasiado cansado. No sé si puedo mejorar. No quiero ser una carga para ti el resto de mi vida. No quiero verte dar todo por mí y no recibir nada a cambio. No eres una carga. Le dije firmemente,
nunca serás una carga para mí, Connor. Además, no espero nada a cambio de mis esfuerzos. No quiero poner demasiada presión sobre ti. Solo espero que puedas vivir felizmente todos los días. No quiero que te desesperes así. 10 años de ternura y consideración finalmente dieron frutos, y se recuperó por completo. Pero, ¿cómo me trató él? Recordé la expresión decepcionada en su rostro cuando desperté después de caerme y sangrar de la cabeza en el BAO. Era como si no debía haber despertado. Solo debía haber estado tendida en el frío suelo y muerto por completo, para no ser una carga para él. Ayudé a Connor a recordar la vida anterior. Mira, así es como me trataste. Su delgado cuerpo se escondía debajo de la delgada sábana, tiritando. Sus ojos estaban llenos de miedo y arrepentimiento. Le di palmadas en la cara y mi tono fue suave, así que debes agradecerme. Al menos todavía te estoy dejando quedarse en la casa. No te eché a la calle y no te hice pasar cosas aún más aterradoras. Le pellizqué la carne blanda de su cintura y la retorcí fuertemente. Al verlo fruncir el rostro de dolor, no pude controlar la sonrisa en mi rostro. ¿Ves? Te trato muy bien. Alguna vez me lanzaste una maceta a la cabeza desde el tercer piso. Connor no tenía dónde esconderse. Tenía tanto miedo que yo parecía un demonio despreciable. Yvonne. Casi le retorcí el pedazo de carne blanda de su cintura. Estaba temblando de dolor y toda su cara se puso roja. Por favor, está bien. Con misericordia solté mi mano y luego le tiré fuerte el cabello. El cabello grasiento en mi mano me hizo soltar rápidamente. Retrocedí de disgusto. Eres tan asqueroso, Connor. Mírate ahora, lo miré de arriba abajo bajo la mirada de Connor llena de odio y vergüenza. Eres como una chinche que debería estar en la papelera o en el desagüe. Connor volvió la cara con enojo. Su pecho se elevaba y se bajaba constantemente, obviamente muy enojado. Pero, ¿qué podía hacer cuando estaba enojado? Ni siquiera podía salir de la cama, y ni siquiera podía decir una frase completa. La hemiplegia le torció la boca y los ojos, y mitad de su cuerpo estaba entumecido. Solo podía ver cómo se torturaba en estado de conciencia, así como yo en la vida anterior. De hecho, nuestra relación en la vida anterior no era tan tensa desde el principio. Incluso cuando me enfermé por primera vez, se preocupaba y me calmaba suavemente. Te pondrás mejor, Yvonne. Siempre estaré a tu lado. Se quedaba a mi lado, dormía en mis brazos y me contaba las cosas interesantes de su nuevo trabajo. Con más de una docena de enfermedades en todo mi cuerpo, no podía continuar trabajando. Me consolaba inmediatamente cuando me sentía abatida. Me has cuidado durante tanto tiempo. Ahora es mi turno de cuidarte. 10 años de trabajo duro no solo me hicieron padecer enfermedades, sino que también me hicieron extremadamente anciana. Sin embargo, Connor a los 40 años no era muy diferente de Connor a los 30 años. Se agachó delante de mí, tomó mi mano arrugada y envejecida en su palma, y su mirada era devota y firme. Así que no te preocupes. Solo piensa en ello como en un descanso por un tiempo. En aquel momento, creí que sus palabras eran sinceras porque, después de eso, de hecho me cuidó personalmente durante un tiempo. Servía té y comidas, limpiaba mi cuerpo y hacía la limpieza. Aunque todas estas eran las tareas que estaba acostumbrada a hacer en los últimos 10 años, en aquel momento, todavía estaba profundamente conmovida. Todo saldrá bien. Connor me abrazó, apoyando el mentón en la parte superior de mi cabeza. Su voz era cálida y suave. Todo saldrá bien, Yvonne. Confía en mí. No pude evitar tener lágrimas en los ojos. Pero en realidad, si hubiera mirado hacia el espejo del tocador de enfrente en aquel momento, habría descubierto que el rostro de Connor no mostraba la firmeza que yo pensaba. En cambio, mostraba lucha e indecisión. La consideración de Connor no duró mucho tiempo. Pronto se olvidó de limpiar mi cuerpo, de prepararme comidas y agua e incluso me dejó sola en casa durante todo un día. Cuando volvió a la mañana siguiente, todavía tenía un mal olor a alcohol. No se preocupó en absoluto por mis preocupaciones. Solo era una cena de negocios. Ahora estoy bien y no habrá más problemas. ¿Y yo?
Me dejaste sola en casa durante todo un día. Estaba ofendida y enojada. Connor, te preocupé toda la noche. ¿No pensaste en mí ni un poco? No pudo evitar sentirse irritado. Dije que no lo hice a propósito. Estaba borracho y, por casualidad, mi teléfono se quedó sin batería. Pensé que te había llamado. Esta razón obviamente no me convenció. Después de eso, tuvimos un frío de guerra durante 2 días. Finalmente, el tercer día, me pidió disculpas. Es mi culpa, Yvonne. Estaba demasiado impaciente. He estado fuera del lugar de trabajo durante demasiado tiempo y realmente quiero lograr algo. Trajo la caldosa de arroz cocida a mi lado de la cama y me la dio de comer. No volverá a suceder. Sé que te preocupas por mí. Te informaré de todo lo que haga cuando salga, ¿de acuerdo? En aquel momento, no tuve más remedio que perdonarlo. No quería que todos mis esfuerzos en los últimos 10 años se perdieran. Y no quería pensar mal de mi esposo, con el que había estado día y noche durante casi 20 años. Pero resultó que estaba equivocada. Connor no se lo merecía en absoluto. Después de aquella ausencia durante toda la noche, volvió brevemente a cuidarme minuciosamente, pero eso solo duró unos días. Pronto volvió y me dijo que había sido promocionado y que sería aún más ocupado en el futuro. Contrataré a una persona de medio tiempo para limpiar la casa y cocinar. Me dijo con ánimo, Yvonne, si supieras cómo mi jefe me elogió, definitivamente también te alegrarías por mí. Por supuesto, me alegré por él, pero luego vino una profunda inquietud. Traté muy duro de no causarle ningún problema, pero todavía volvía cada vez más tarde. Hasta que un día, encontré media huella de labios rojos en el cuello de su camisa. Tuvimos una enorme discusión. Al principio, intentó deshacerse de mí. ¿Por qué siempre tienes que insistir en estos asuntos triviales? Te he dicho muchas veces, fue solo un accidente. ¿O simplemente no me confías? Más tarde, bajo mis preguntas histéricas, perdió por completo la paciencia. Sí. Estaba coqueteando con alguien. ¿Y qué? Mírate ahora. Me llevó al espejo del BAOCC, aló a sí mismo y luego a mi rostro. Ahora, si salimos, todos afuera pensarán que somos madre e hijo. Somos de diferentes generaciones, ¿sabes eso? Lo empujé y le di un completamente desplomada, Connor. ¿Por quién me volví así? ¿Cómo puedes tener el valor de despreciarme? ¿No sabes por qué estoy enferma y por qué me he envejecido tanto? Si no fuera por mí, no podrías haberte recuperado a lo que eres ahora, ni siquiera salir a trabajar o incluso tener el pensamiento de coquetear con otras mujeres. Grité enojada, ¿cómo puedes tratarme así? En aquel momento, Connor todavía tenía un poco de conciencia. Frente a mi acusación llena de odio, se mantuvo en silencio durante mucho tiempo y se fue sin decir una palabra. Más tarde, tuvimos varias discusiones más. La paciencia de Connor se agotó cada vez más, e incluso me propuso el divorcio. Ya no tenemos sentimientos el uno por el otro, ¿verdad? Yvonne, ya no somos compatibles para estar juntos. ¿Qué quieres decir con que no somos compatibles para estar juntos? Lo interpelé. Cuando estabas enfermo, me quedé a tu lado. Ahora que estás bien y yo estoy enferma, ¿ya no somos compatibles para estar juntos? ¿Por qué no dijiste cosas así cuando te enfermaste por primera vez? Te he cuidado día y noche durante 10 años, y gasté todos mis ahorros en tratar tu enfermedad. ¿No dijiste que no me decepcionarías? ¿No dijiste que me amaría para siempre? Solo estoy enferma por un tiempo, ¿y ya quieres divorciarte de mí y abandonarme? Connor me miró como si fuera una bolsa de basura que se había podrido y hería durante años, pero que no podía ser echada de la casa. Con los ojos rojos, dije, no me divorciaré de ti. No me divorciaré de ti incluso si muero. No hay forma de que puedas deshacerte de mí. Estás loca. Connor me miró con odio. Muy bien, si no quieres divorciarte, entonces no hay divorcio. Te arrepentirás tarde o temprano. En aquel momento, no podía imaginar que Connor sería tan despiadado más tarde. Después de experimentar la caída en el BAO y casi ser golpeada en la cabeza por una maceta, mi fuerte voluntad de sobrevivir finalmente me salvó de la relación de amor y odio con Connor.
Quería escapar de Connor, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. Quería deliberadamente que yo muriera, y finalmente, su deseo se hizo realidad medio a, o más tarde. Incluso trabajar horas extras es maravilloso cuando no tengo que preocuparme por cuidar a Connor, que estaba emplejado. Es diferente para Connor. Estaba sufriendo todo el tiempo. No había productos electrónicos, ni palabras cálidas de consuelo, solo ocasionales maldiciones y abusos. No podía expresar sus necesidades y, incluso si el ruido que producía afectaba a la televisión de la hermana Liu, sería golpeado. Perdió peso rápidamente, tenía úlceras de presión en todo su cuerpo, y el dolor y la enfermedad lo torturaban todo el tiempo. Como resultado, rápidamente desarrolló la idea de suicidarse. Pero, ¿cómo puede alguien que ni siquiera puede cuidar de sus necesidades básicas como comer, beber y ir al BA, o hablar de suicidarse? Además, no se atrevía en absoluto a morir. Todavía se aferraba a este mundo y todavía tenía esperanza en mí. Siempre pensó que podría cambiar de opinión algún día y dedicarme a él desinteresadamente como en la vida anterior. Para ser honestos, no entiendo de dónde viene su confianza. Pero esto no impide que mi disgusto por él aumente aún más. Tenía una vitalidad increíblemente fuerte y logró aguantar bajo el cuidado de la hermana Liu durante 2 años enteros. Durante este periodo, obtuve una promoción, cambié de coche y tuve pleno control sobre mi carrera y mis sueños. A mi madre le alegró mucho que no me rindiera y siguiera viviendo una vida fuerte. Connor no murió a manos de la hermana Liu. Al principio del tercer año, tomé el video de vigilancia de la hermana Liu abusando de Connor y lo denuncié a la policía. Con pruebas concluyentes, la policía detuvo a la hermana Liu. No supe hasta que investigué que la hermana Liu era una delincuente incorregible. Había cuidado a ancianos en 3 hogares diferentes sucesivamente y los había abusado. Incluso hubo un anciano que murió debido a ella, pero solo fue porque no había pruebas que se había demorado hasta ahora. Connor pensó que finalmente lo había perdonado después de verlo sufrir durante 2 años. Tendido en la cama de hospital, jadeando fuertemente. Yvonne. Sus ojos estaban ansiosamente rojos y llenos de súplica. ¿Quieres decir que el castigo durante estos 3 años es suficiente y que ahora debería perdonarte, verdad? Obviamente, esta frase expresó perfectamente sus pensamientos, y asintió desesperadamente con la cabeza. Debo cuidarte minuciosamente como en la vida anterior, luego autodidactizarme en medicina tradicional china para acompañarte en el entrenamiento de rehabilitación, consolarte, animarte, y quedarme a tu lado. Esta vez, no asintió con la cabeza. En cambio, el arrepentimiento estaba casi escrito en todo su rostro. Piensas muy bonito. Suspiré suavemente, sin poder reprimir la sonrisa en mi rostro. ¿Crees que soy una santa sin fondo de corazón en tu corazón? Me sobrevaloras. Los labios de Connor temblaban, y el miedo que más quería ver volvió a aparecer en sus ojos. Sacudió desesperadamente la cabeza y trató de retroceder. No pude evitar reírme de nuevo. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo podría hacer algo él con mis propias manos? Con mi maravilloso tiempo y mi maravillosa vida, ¿por qué debería desperdiciarla en un tipo tan despreciable? Además, Connor no viviría mucho tiempo de todos modos. Tenía una buena base física, e incluso con un derrame cerebral, había esperanza de recuperación. Pero, ¿quién le pidió a mí que seleccionara cuidadosamente una cuidadora como la hermana Liu para él? 2 años de abuso habían agotado su cuerpo, y no le quedaba mucho tiempo de vida. Para evitar que siguiera siendo torturado por el dolor y la enfermedad, tuve que reluctantemente sacarle el tubo de oxígeno. Sus ojos turbios estaban llenos de odio, y me miró con furia. Si las miradas pudieran matar, definitivamente me querría arrastrar al infierno con él en este momento. Pero lamentablemente, era él quien estaba confinado a la cama de enfermo, y era él quien estaba siendo torturado por la enfermedad. No solo estaba sana y tenía éxito en mi carrera, sino que, lo más importante, también tenía su vida y su muerte en mis manos. Connor murió. Murió completamente en gran dolor e impotencia después de luchar en vano. No me sentí triste, solo me sentí feliz. Esta era el final que Connor se merecía. Mi madre pensó que estaba tan triste que había enloquecido y me acompañó durante un tiempo. Viajamos por todo el país juntos,
disfrutando de las flores, la nieve y las praderas. Mi madre me consoló, todo saldrá bien. Conocerás a alguien mejor. Lo sé. Me metí en sus brazos, disfrutando de la hermosa vista primaveral de abril. A partir de ahora, solo voy a mejorar cada vez más.